Bienvenidos a una nueva sesión para Mentes Curiosas. Hoy nos metemos de lleno en un tema que tela, ¿eh? Criptomonedas y blanqueo de capitales. Un tema con mucha miga. Mucha. Y para no perdernos, tenemos delante un análisis muy potente del doctor Óscar Daniel Franco Conforti. La idea es sencilla, vamos a ver qué hay de verdad y qué de mito en esa idea de que las criptos son, pues eso, el paraíso anónimo de los delincuentes. Que es lo que piensa casi todo el mundo. Exacto. ¿Es así o nos estamos perdiendo algo clave? Venga, vamos a desgranar esto. Vamos allá. Pues mira, para empezar, el material arranca con una afirmación que, a ver, si es cierta, lo cambia todo. Dice que Bitcoin no es anónimo, sino seudónimo. Ese es el punto de partida fundamental. Sin entender eso, no se entiende nada. Claro, es que choca, sinceramente. La gente oye cripto y piensa en hackers, en operaciones secretas, y la idea de que todo es público en un, ¿cómo lo llaman? Un libro de contabilidad. Un libro de contabilidad gigante, sí. La blockchain. Pues eso choca de frente con esa imagen. O sea, ¿cómo es posible? O el público está muy equivocado o yo me estoy perdiendo algo gordo. Es que te estás topando con el pilar del mayor malentendido de este mundillo. Es una trampa, de verdad. Piénsalo así. En un foro de internet tu alias es Gamer92. Vale. En Bitcoin, tu alias es una dirección alfanumérica larguísima. Impronunciable. El problema, y aquí viene lo importante, es que cada pago que haces, cada céntimo que recibes con ese alias, Todo. queda grabado en un recibo público global que jamás, bajo ninguna circunstancia, se podrá borrar. Ni modificar. Ostras, para un momento. ¿Quieres decir que es como si todas mis transacciones bancarias, en lugar de estar en mi banco, estuvieran publicadas en una especie de tablón de anuncios mundial para siempre? Exactamente. Has dado en el clavo. Es un extracto bancario eterno y a la vista de todos. ¡Qué fuerte! El truco es que, al principio, nadie sabe que esa cuenta te pertenece a ti. Pero en el momento en que alguien logra conectar tu identidad real, tu nombre, tu DNI, con ese alias, Ahí se acaba el juego. se acabó. De repente tienen acceso a todo tu historial financiero en esa red. Pueden ver a quién has pagado, quién te ha pagado, a dónde ha ido el dinero después, crean un mapa completo de tu actividad. Ese es el poder y el peligro del pseudonimato. Espera. El material dice que esto hace que Bitcoin sea menos ideal. No deja rastro, es el rey del anonimato. Desde luego. Pero entonces, si es tan mala herramienta, ¿por qué seguimos viendo noticias de ataques de ransomware y mercados de la dark web que exigen pagos solo en cripto? No tiene sentido que los criminales usen algo que les deja tan expuestos. Esa es una pregunta clave. La usan por otras ventajas que, para ellos, compensan el riesgo. ¿Cómo cuáles? Una transacción con criptos es prácticamente instantánea, funciona 24/7, no conoce fronteras y sobre todo no necesita un banco que pueda bloquearla o levantar una alerta. Claro, la inmediatez. Para un grupo de hackers en, Europa del Este, que ataca a una empresa en Estados Unidos, recibir el pago es cuestión de minutos, sin preguntas. Es un cálculo de riesgo-beneficio. O sea, aceptan el riesgo de la trazabilidad a largo plazo. Sí, a cambio de la inmediatez y la falta de control bancario ahora mismo. Pero eso no elimina el riesgo, Solo lo pospone. Vale, aceptan el riesgo. Pero el material insiste en que ese rastro es muy real y que las autoridades lo explotan. Se menciona el caso de Silk Road como la primera gran prueba de fuego. Silk Road fue el ejemplo que lo destapó todo, sí. Para quien no lo recuerde, era el Amazon del mercado negro en la dark web. Podías comprar de todo, ¿no? De todo, principalmente drogas, pagando con Bitcoin. Su creador, Ross Ulbricht, operaba con el alias Dread Pirate Roberts. Y, estaba convencido de que era intocable. Gracias al supuesto anonimato. Exacto. El FBI tardó, pero lo consiguió. Y no solo lo identificaron a él, sino que, a través de un análisis forense de la blockchain, empezaron a seguir el dinero. Vieron todo el recorrido. Todo. Cómo fluían los bitcoins de los compradores a los vendedores y al final a la cartera de Ulbricht. Fue la primera demostración a gran escala de que si cometes un error, uno solo que conecte tu alias con tu identidad, todo tu castillo de naipes se viene abajo. Y me imagino que las técnicas de rastreo habrán mejorado una barbaridad desde entonces. Muchísimo. Ahora hay unidades especializadas, empresas multimillonarias dedicadas solo al análisis de blockchains. Y tenemos ejemplos muy recientes y sonados. ¿Por ejemplo? Pensemos en el ataque de ransomware a Colonial Pipeline en Estados Unidos en 2021. Unos hackers paralizaron uno de los mayores oleoductos del país. Sí, me acuerdo. ¿Provocó escasez de combustible?
Pues pidieron un rescate de casi 5 millones de dólares en Bitcoin. La empresa pagó, pero lo fascinante es lo que pasó después. ¿Qué pasó? El FBI anunció que había recuperado más de la mitad de ese rescate, ¡Ostras! ¿Y cómo lo hicieron? porque pudieron seguir el dinero en la blockchain. Vieron cómo los fondos se movían de una dirección a otra, y en un momento dado, los hackers cometieron el error de mover parte a una cartera de un exchange centralizado. La puerta de entrada. Ahí está. Las autoridades, con una orden judicial, simplemente le pidieron al exchange acceso a esa cuenta. Es como si los ladrones hubieran recibido el dinero en billetes marcados con un GPS digital que no podían apagar. Tarde o temprano, ese GPS los delató. Vale, entonces, si el FBI puede seguir el rastro, esto no es el salvaje oeste que nos pintan. Pero claro, eso me hace pensar, si es rastreable, los gobiernos deben de estar metiendo mano, ¿no? ¿Cómo se regula algo que no tiene fronteras ni una sede central? Esa es la pesadilla de los reguladores. Por eso el material lo describe como un mosaico regulatorio. No hay un enfoque único, es un batiburrillo de estrategias. Un caos, vamos. Un poco. Tienes países como El Salvador, que han ido a por todas y han hecho de Bitcoin moneda de curso legal. Y en el extremo opuesto, China, que lo ha prohibido prácticamente todo. Minería, transacciones, todo. Y en medio, la mayoría. Y en medio la gran mayoría, como la Unión Europea o Estados Unidos, que están, pues eso, en un punto intermedio, intentando crear un marco que equilibre dos objetivos opuestos. ¿Y cuáles son esos dos objetivos? Por un lado, no quieren ahogar la innovación. Saben que esta tecnología puede ser revolucionaria. Pero, por otro, tienen la obligación de proteger a los consumidores, prevenir el blanqueo y, claro, asegurarse de que se pagan impuestos. Es una cuerda floja muy complicada. Y mencionas la Unión Europea. ¿Hay algún avance concreto por aquí? Sí, y es uno de los más importantes a nivel mundial. Se llama la regulación MiCA. MiCA, me suena. Son las siglas en inglés de Mercados de Criptoactivos. Y es el primer intento serio de crear un marco regulatorio completo y armonizado para los 27 Estados miembros. Busca poner orden, entiendo. Exacto, poner orden, establecer reglas claras para quienes emiten criptos y para las plataformas donde se negocian, los famosos exchanges. Y es ahí, en los exchanges, donde los gobiernos han encontrado su principal punto de control. Claro, porque son la puerta de entrada y salida del sistema. El sitio donde cambias tus euros por Bitcoin y al revés. Justo. Y es ahí donde aplican con toda su fuerza las normativas Conoce a tu cliente, KYC, y Antilavado de dinero, AML. Que te piden hasta el grupo sanguíneo casi. Bueno, casi. Cuando te registras en una de estas plataformas grandes, te piden tu DNI, una foto, una prueba de domicilio. Vinculan tu identidad real a tu cuenta. Para las autoridades, eso es un tesoro de información. Ya me imagino. Con una orden judicial. Con una orden judicial van al exchange y dicen, deme todos los datos y el historial de transacciones de esta cuenta. Y ahí el velo del pseudonimato se desvanece por completo. Entendido. O sea, los grandes puntos de acceso están cada vez más controlados. Pero ¿qué pasa cuando el dinero ya está fuera de esos exchanges? En una cartera personal que controlo solo yo. Ahí el poder y la responsabilidad cambian de manos de forma radical. Radical. Es la palabra perfecta. Y nos lleva a un punto que el material subraya como uno de los mayores choques culturales para quien viene de la banca tradicional: la irreversibilidad. La irreversibilidad. Si haces una transferencia al IBAN equivocado, puedes llamar a tu banco. Hay un proceso para intentar revertirla. En una blockchain no hay nadie a quien llamar. Si te equivocas al escribir una dirección y envías tus fondos a un agujero negro digital, Adiós. adiós, esos fondos se han perdido. Para siempre. No hay un botón de deshacer. Eso es. Es que es terrorífico. O sea, no es como perder la tarjeta, que llamas, la cancelan y te mandan otra. No tiene nada que ver. Es como quemar un fajo de billetes en una hoguera. No hay vuelta atrás. Yo mismo reviso un IBAN 3 veces antes de enviar nada. La idea de que un error así me costase los ahorros de mi vida es una barrera psicológica enorme. Y no solo se aplica a un error humano, se extiende a cosas mucho más complejas como los contratos inteligentes. El material menciona el caso de DAO, que fue un jarro de agua fría para la comunidad de Ethereum. ¿De DAO? ¿Qué era? Era una especie de fondo de inversión descentralizado, gobernado por código. Los inversores metieron millones de dólares, pero alguien encontró una vulnerabilidad, un fallo en ese código, y lo explotó para drenar 1/3 de los fondos, unos 50 millones de dólares de la época. Madre mía. Y al ser irreversible. No había forma de recuperarlo. El código se había ejecutado tal y como estaba escrito, aunque la intención fuera otra.
La situación fue tan grave que provocó una crisis en Ethereum. ¿Y qué hicieron? Tomaron una medida súper controvertida, un hard fork. Es como rebobinar la historia de la blockchain hasta un punto anterior al hackeo y crear una nueva versión. Fue tan polémico que dividió la red en dos, Ethereum y Ethereum Classic. ¡Qué lío! Todo por un error de código. Demuestra que un simple fallo de programación puede tener consecuencias económicas masivas e inmutables. La frase que se repite una y otra vez es «sé tu propio banco». Pero después de oír esto, me doy cuenta de que la mayoría no estamos preparados para ser banqueros. Para nada. La responsabilidad es absoluta. No solo en las operaciones, sino en la seguridad, en guardar tu dinero, totalmente. Y ahí entra el concepto de la custodia de la clave privada. La clave privada es una contraseña larguísima que te da control total sobre tus fondos. Es, literalmente, la llave de tu caja fuerte, y la responsabilidad de protegerla es solo tuya. Si la pierdes. Si la pierdes, si se te olvida, si el disco duro donde la guardabas se rompe y no tienes copia, los fondos asociados se vuelven inaccesibles. Para siempre. Nadie en el universo puede ayudarte a recuperarlos. Esta idea de la responsabilidad total es abrumadora. Si un simple error te puede costar los ahorros de tu vida y no hay nadie a quien llamar, parece que esta tecnología es un campo de minas para el usuario medio. ¿Cómo se supone que la gente va a adoptar esto sin asumir un riesgo gigantesco? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que dan las fuentes no es tecnológica, es educativa. Educativa. Sí, el problema no es tanto que la herramienta sea peligrosa, sino que se está entregando sin un manual de instrucciones claro. Lo que es fascinante aquí es el enorme énfasis en la necesidad de educación financiera. Claro, entender dónde te metes. Exacto. La falta de comprensión es lo que hace a la gente vulnerable. Se acercan atraídos por historias de gente que se ha hecho rica de la noche a la mañana, sin entender los riesgos, la volatilidad, qué significa custodiar tus propios activos. O cómo detectar una estafa. O cómo detectar una estafa. Desterrar mitos como el del anonimato es el primer paso, pero es solo el principio. Hay una cita de Andreas Antonopoulos en el material que me parece muy reveladora. Dice algo así como que puede que el futuro no sea Bitcoin, pero casi seguro que será alguna forma de moneda digital basada en un libro de contabilidad criptográfico, compartido y abierto. Esa cita captura perfectamente la visión a largo plazo. La tecnología subyacente, la idea de un registro descentralizado, transparente, parece que ha llegado para quedarse. Pero el camino es complicado. El camino para que ese futuro sea sostenible, según el análisis, se apoya en esos dos pilares que hemos tocado. Por un lado, una educación financiera sólida. Y por otro, una regulación inteligente y equilibrada, como la que intenta ser MiCA. Un equilibrio muy delicado. Muy, muy delicado. Una regulación que proteja al ciudadano, pero que no sea tan torpe que mate la innovación antes de que pueda florecer. Vale, hagamos un resumen rápido para que todo quede claro. La idea principal. Bitcoin y la mayoría de criptos no son anónimas, son seudónimas. Dejan un rastro permanente y público. ¿Correcto? Segundo, la regulación avanza y se centra en los puntos de entrada y salida, los exchanges. Ahí es donde tienen el control. Y tercero, y quizás lo más importante para la gente, este paradigma de ser tu propio banco implica una responsabilidad personal absoluta. Un error puede ser irreversible. Y si tuviera que añadir una última idea, sería volver a esa gran paradoja del principio. La propia transparencia radical de la tecnología, esa característica que se ve como un riesgo para la privacidad, Es también su debilidad para los malos. es, al mismo tiempo, una de las herramientas más potentes que existen para combatir su uso con fines delictivos. Es un arma de doble filo fascinante. Totalmente. Y para terminar, quiero dejar una idea para la reflexión que se deriva de todo esto. Las fuentes insisten en la naturaleza permanente, inmutable, del registro en la blockchain. O la posibilidad de empezar de cero financieramente. Es una pregunta muy potente. Si un error de juventud, una mala inversión, una deuda, queda todo sellado en un registro público inalterable, ¿cómo podría afectar eso a una vida futura en una economía que sea totalmente digitalizada? Una idea para seguir explorando.